Él era un genio que controlaba un imperio global, pero no sabía cómo calmar el llanto de su propio hijo recién nacido. Buscó a la mejor niñera, la cuna más cara y los juguetes más exclusivos, pero el calor que su bebé necesitaba desesperadamente lo encontró en los brazos de una humilde mesera, dormida en el gélido suelo de mármol de un salón vacío. Javier Montoya no sabía que esa imagen de sacrificio silencioso, iluminada por una solitaria luz de servicio, estaba a punto de demoler su mundo de lógica y control y reconstruir su corazón desde los cimientos. En el opulento salón de banquetes de un hotel de lujo en Sevilla, el fantasma del poder y la riqueza aún flotaba en el aire, un perfume caro mezclado con el olor a soledad. Si esta historia ya te está atrapando, regálanos un like para que llegue a más personas y que Dios te bendiga siempre. Estamos a nada de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Cuéntanos en los comentarios desde 1960 qué chida ciudad o país nos estás escuchando. Nos encanta leerte. Ahora sigamos con esta historia que está por cambiarlo todo. Javier Montoya, un magnate tecnológico recientemente viudo, se aflojó el nudo de la corbata, la única concesión a la agotadora jornada. Su traje, una armadura de miles de euros, no podía ocultar la profunda fatiga de sus ojos. Era un hombre acostumbrado a controlar variables y predecir resultados, pero la paternidad se había convertido en una ecuación indescifrable que lo aterrorizaba, un recordatorio constante y ruidoso del vacío que su esposa había dejado. En el otro extremo del vasto salón, Sofía Vega apilaba los últimos manteles. Sus movimientos eran lentos por el cansancio de un turno doble. Su uniforme de mesera no podía ocultar la profunda tristeza que se anidaba en su mirada, una herida que el tiempo se negaba a cerrar. Años atrás, había perdido a su propio bebé, una pequeña luz que se apagó demasiado pronto, y desde entonces el trabajo se había convertido en su refugio, una forma de silenciar el doloroso eco de la cuna vacía. Su instinto maternal, sin embargo, seguía vivo, un amor fantasma que buscaba desesperadamente un lugar donde anidar, aunque fuera por un instante. La niñera, una profesional carísima con un currículum impecable, se había marchado abruptamente por una supuesta emergencia, dejando al pequeño Mateo, que sufría de cólicos, en los brazos de un joven asistente que sudaba de pánico. El llanto del bebé era agudo, desesperado, un sonido que atravesó el silencio del salón y se clavó directamente en el corazón de Sofía. Su instinto fue más fuerte que cualquier protocolo. Se acercó y con una suavidad que parecía olvidada, tomó al bebé en sus brazos. Una hora más tarde, Javier terminó su llamada de emergencia, el negocio salvado, y entró en el salón oscuro para recoger a su hijo. Pero la carriola estaba vacía. El pánico, frío y afilado, lo atravesó, y entonces, bajo una solitaria luz de servicio, vio la imagen que hizo añicos su universo. En un rincón del salón desierto, Sofía dormía en el suelo de mármol, usando su delgado cardigan como único amortiguador contra el frío de la piedra. Acurrucado sobre su pecho, durmiendo en una paz celestial, estaba Mateo, su pequeño cuerpo finalmente quieto, protegido únicamente por el calor humano de aquella extraña. Javier se quedó paralizado, no por la ira, sino por una ola de vergüenza y revelación tan poderosa que le cortó la respiración. Él, con sus millones, le había ofrecido a su hijo un cuarto de lujo. Esa mujer, sin nada, le había ofrecido su propio cuerpo como cuna. Con lágrimas silenciosas rodando por su rostro, se quitó su abrigo de cachemira y con un cuidado infinito los cubrió a ambos, sellando un pacto silencioso en la fría oscuridad. El gesto de cubrir a Sofía y a su hijo con su abrigo fue un acto instintivo, una primera rendición. Javier se quedó allí de pie, en la penumbra del salón, observándolos durante un tiempo que perdió su medida. Cada respiración pacífica de Mateo era un juicio a su propia ineptitud. Vio cómo el pequeño cuerpo del bebé se amoldaba perfectamente al de Sofía, buscando un calor y una seguridad que él, con toda su riqueza, no había sabido proporcionar. La revelación fue brutal.
El llanto de su hijo no era solo por el dolor de los cólicos, era el llanto de la soledad. Se sintió como un impostor, un hombre que podía diseñar complejos algoritmos, pero que no entendía el lenguaje más básico del universo, el de la conexión humana. La vergüenza era un sabor a ceniza en su boca. Cuando Sofía se despertó sobresaltada, el peso del abrigo de cachemira sobre ella fue la primera señal de que algo había cambiado. Vio a Javier de pie junto a ella, su rostro una máscara indescifrable de agotamiento y una emoción que no supo nombrar. El pánico la invadió. Pensó que la despedirían, que la acusarían de negligencia. Se incorporó torpemente, intentando devolverle el bebé, disculpándose, pero Javier la detuvo con un gesto. No, dijo, su voz ronca. Gracias. La palabra tan simple parecía llevar el peso de una confesión. En ese momento, en el frío suelo de mármol, la dinámica entre el magnate y la mesera se disolvió, dejando solo a un padre aterrorizado y a una mujer con el corazón roto, unidos por un bebé dormido. Javier le hizo a Sofía una oferta que ella no supo cómo rechazar. No le ofreció dinero como recompensa, le ofreció un trabajo, pero no uno cualquiera. Le pidió que se convirtiera en la cuidadora principal de Mateo. No necesito otra niñera profesional, le explicó con una sinceridad que la desarmó. Necesito lo que sea que usted tiene. Necesito a alguien que vea a mi hijo, no como un trabajo, sino como a un ser humano. Para Sofía, la oferta era a la vez un bálsamo y una tortura. Cuidar de Mateo sería una forma de honrar la memoria de su propio hijo, pero también un recordatorio diario y doloroso de su pérdida. Aceptó, no por el generoso sueldo, sino porque el llanto de Mateo había despertado en ella un instinto que era más fuerte que su propio dolor. La llegada de Sofía a la moderna y minimalista mansión de Javier fue como introducir un corazón en un cuerpo de metal. La casa, que antes era un espacio silencioso y estéril, comenzó a llenarse de una calidez que no provenía de la calefacción central. Sofía no se limitó a cuidar de las necesidades físicas de Mateo. Le cantaba viejas canciones de cuna, le hablaba en susurros, lo sostenía contra su pecho. Durante horas, Javier, desde la puerta de su despacho, la observaba en secreto, estudiando sus movimientos, absorbiendo su intuición natural como un estudiante desesperado. Se sentía un completo inútil, un extranjero en su propia casa, pero por primera vez veía a su hijo sonreír, y esa sonrisa se convirtió en su única brújula. La batalla interna de Javier era feroz. El trabajo, que había sido su refugio tras la muerte de su esposa, ahora le parecía una distracción cobarde. Cada llamada, cada reunión, era un tiempo que le robaba a su hijo. Intentaba torpemente imitar a Sofía, cambiando pañales con manos temblorosas, intentando calmar el llanto de Mateo con una voz que le salía tensa y antinatural. Sofía, con una paciencia infinita, se convirtió en su guía. «No se trata de la técnica, señor Montoya», le dijo un día. «Se trata de escuchar, no con los oídos, con el corazón». Esas palabras tan simples fueron una revelación para el hombre que había construido un imperio basado en la lógica y los datos. La noticia de que una simple mesera se había convertido en la figura central de la vida del pequeño Mateo cayó como una bomba en la aristocrática familia de la difunta esposa de Javier. Su suegra, doña Inés, una matriarca de hierro con una visión del mundo rígidamente estratificada, se presentó en la mansión sin previo aviso, su rostro una máscara de desaprobación glacial. Vio a Sofía no como una salvadora, sino como una oportunista, una usurpadora que se había aprovechado de la vulnerabilidad de su yerno para infiltrarse en su prestigiosa familia. La guerra por el alma del hogar de Javier acababa de ser declarada. Doña Inés inició una campaña de terror psicológico. Cuestionaba cada decisión de Sofía, desde la comida del bebé hasta la ropa que le ponía. Hacía comentarios mordaces sobre sus orígenes humildes, insinuando que su presencia era inapropiada para un niño del linaje de los Montoya. «Un bebé necesita estabilidad, Javier», le decía a su yerno en privado. «No una cuidadora improvisada con un pasado del que no sabemos nada. ¿Qué dirá la gente? Estás manchando la memoria de mi hija».
cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para sembrar la duda en el ya frágil estado emocional de Javier y para hacerle sentir que estaba traicionando a su difunta esposa. Javier se encontró atrapado entre dos mundos. Por un lado, la gratitud y la confianza que sentía por Sofía, la mujer que le estaba enseñando a ser padre. Por otro, el peso de las expectativas de la familia de su esposa, el respeto por su dolor y la presión de mantener las apariencias. Doña Inés representaba el orden, la tradición, el mundo que él conocía. Sofía representaba una nueva forma de vida, una basada en la emoción y la vulnerabilidad, un territorio que lo aterrorizaba pero que en el fondo sabía que era el correcto para su hijo. El conflicto llegó a un punto crítico cuando doña Inés descubrió, a través de un investigador privado que había contratado, la historia del hijo perdido de Sofía. En lugar de sentir compasión, lo vio como la munición perfecta. Lo utilizó como un arma, sugiriendo a Javier que Sofía era emocionalmente inestable, que estaba usando a Mateo para reemplazar a su propio hijo muerto. La acusación fue tan cruel, tan monstruosamente retorcida, que obligó a Javier a tomar una decisión. Ya no podía permanecer neutral, tenía que elegir un bando. La elección que enfrentaba Javier no era solo entre Sofía y su suegra, era una elección entre su pasado y su futuro, entre el mundo de las apariencias y el de la autenticidad, entre la lógica fría con la que había construido su imperio y el calor del corazón que Sofía había traído a su hogar. Sabía que su decisión no solo definiría el futuro de Mateo, sino que también determinaría qué tipo de hombre y qué tipo de padre sería él por el resto de su vida. La batalla final por su nueva familia estaba a punto de librarse, no en una sala de juntas, sino en el campo minado de las relaciones humanas. La amenaza de doña Inés se materializó en una carta helada de un bufete de abogados, convocando a Javier a una reunión para discutir el bienestar y el entorno del pequeño Mateo. La insinuación era clara. Estaban preparando el terreno para impugnar su idoneidad como padre, utilizando a Sofía como el arma principal para demostrar su presunta negligencia. Javier sintió una oleada de furia fría, pero debajo de ella, un miedo profundo. Sabía que su suegra no se detendría ante nada. Insistió en que Sofía lo acompañara a la reunión. «Esto no es solo sobre mí», le dijo, «es sobre nuestra familia, y tú eres el corazón de ella». Sofía, aterrorizada pero leal, aceptó, sabiendo que estaba a punto de entrar en la jaula de los leones. La sala de juntas del bufete era un espacio opresivo, con paredes revestidas de madera oscura y un silencio que pesaba. Doña Inés estaba sentada como una reina en el exilio, flanqueada por dos abogados de rostro impasible. Cuando Javier y Sofía entraron, la matriarca ni siquiera se dignó a mirar a la mesera. Su desprecio era un arma en sí misma. El abogado principal comenzó con una letanía de preocupaciones fabricadas, hablando de la importancia de un entorno estable y apropiado y de cuidadores con credenciales verificables, cada frase una bofetada velada a la presencia de Sofía. La humillación se volvió directa cuando doña Inés finalmente habló, su voz goteando veneno aristocrático. Se dirigió a Javier, pero sus ojos estaban fijos en Sofía. «No. Entiendo, Javier, ¿cómo puedes permitir que esta mujer, una extraña con un pasado trágico y sin duda inestable, sea la principal influencia en la vida de mi nieto? ¿Qué es lo que busca en realidad? ¿Asegurarse un lugar en tu testamento? ¿Engatusarte en tu momento de debilidad?» La acusación fue brutal, diseñada para destrozar la dignidad de Sofía y pintarla como una vulgar cazafortunas. Sofía, que había permanecido en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo, sintió que el aire le faltaba. Pero entonces, en lugar de defenderse de las acusaciones sobre el dinero, decidió responder con la única verdad que importaba. Levantó la vista y, mirando directamente a los ojos de doña Inés, habló con una voz que, aunque temblorosa, era inquebrantable. «Señora», comenzó, «yo no quiero el dinero del señor Montoya. El único tesoro que he querido en mi vida lo perdí hace 4 años. Se llamaba Daniel y murió en mis brazos en una cama de hospital». La confesión, tan cruda y tan inesperada, cayó como una piedra en el silencio de la sala. Desde ese día,
continuó Sofía, las lágrimas rodando por sus mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. Mi mundo ha estado en silencio, frío, como ese salón de banquetes. Cuando escuché llorar a Mateo fue la primera vez en años que escuché vida. Sostenerlo no fue un trabajo. Fue como si una pequeña vela se encendiera en la oscuridad de mi corazón. Eso es todo lo que busco. Un poco de ese calor. Iswam. Vulnerabilidad era un escudo más fuerte que cualquier argumento legal. Por un instante, incluso los abogados parecieron conmoverse. Pero el clímax emocional, la verdadera sentencia, vino de Javier. Se había mantenido en silencio, escuchando, su rostro una máscara de dolor y determinación. Cuando Sofía terminó, él se puso de pie. No miró a su suegra. Miró a sus propios abogados, al mundo. Tienen razón, dijo, y la admisión sorprendió a todos. Yo era un padre inepto. Estaba aterrorizado, perdido y completamente solo. ¿Y ustedes?, dijo, girándose finalmente hacia doña Inés. En su dolor, solo me ofrecieron críticas y expectativas. Me hicieron sentir aún más fracasado. Esta mujer, continuó, su voz ahora resonando con una fuerza que provenía de una convicción absoluta, poniendo una mano protectora en el hombro de Sofía. No quiere mi dinero. Ella ya me ha dado algo que todos mis millones nunca podrían comprar. Me enseñó a ser padre. Su mirada se clavó en la de su suegra. Ella vio a mi hijo no como una responsabilidad o un legado, sino como un regalo. Vio a un pequeño ser humano que necesitaba calor y se lo dio sin pedir nada a cambio. Mientras yo estaba ocupado construyendo un imperio para el futuro de Mateo, ella estaba construyendo un hogar para él en sus brazos, en el frío suelo de mármol. La superación de su dolor interno fue completa en esa confesión. Admitir su debilidad, su necesidad de ayuda, no lo hizo parecer más débil, sino inmensamente más fuerte. Ella no está usando a Mateo para reemplazar a su hijo, dijo, su voz ahora suave pero firme. Está honrando la memoria de su hijo, dándole a Mateo el amor que no pudo seguir dándole a él. Ha tomado el dolor más inimaginable y lo ha transformado en un acto de generosidad pura. ¿Y ustedes se atreven a cuestionar su carácter? Luego se dirigió a su abogado y pronunció las palabras que sellaron el destino de su nueva familia. Quiero que redacte un nuevo documento, un anexo a mi testamento. En caso de que algo me suceda, nombro a Sofía Vega como la tutora legal de mi hijo Mateo Montoya. El shock en la sala fue sísmico. Doña Inés se quedó boquiabierta, su rostro pálido de incredulidad. Era el acto de confianza más absoluto, una declaración de que consideraba a Sofía no una empleada, sino la otra mitad del corazón de su hijo. Era un jaque mate del que no había escapatoria. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el video. La reunión se disolvió en un silencio aturdido. Doña Inés, derrotada no por la ley, sino por la fuerza de una verdad emocional que no podía combatir, se marchó sin decir una palabra más. Javier había ganado, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como una dolorosa pero necesaria amputación de su pasado. Había defendido su derecho a construir su familia a su manera, una familia que no se basaba en la sangre o las convenciones sociales, sino en la conexión y la curación mutua. Al salir del edificio, bajo el sol de Sevilla, Sofía caminaba a su lado en silencio. Estaba temblando, abrumada por la defensa de Javier y por el peso del título que él le acababa de otorgar. No era solo una cuidadora, era una guardiana. Javier se detuvo y se giró hacia ella. «Sofía», dijo, su voz llena de una gratitud que iba más allá de las palabras. «Gracias por no renunciar a mí, por no renunciar a Mateo». Ella lo miró y por primera vez le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Ustedes dos», dijo en voz baja, «me devolvieron el sonido al silencio». En esa simple frase se resumía todo. No eran un empleador y una empleada. Eran dos almas que habían estado a la deriva en sus propios océanos de dolor y que, gracias a un bebé que lloraba en la oscuridad, habían encontrado un puerto seguro el uno en el otro. La batalla había terminado.
La construcción de su nueva vida, juntos, acababa de comenzar. La reunión con los abogados fue el punto de inflexión. A partir de ese día, la dinámica en la mansión Montoya cambió para siempre. Javier, liberado del peso de las expectativas externas, se sumergió de lleno en la paternidad. Sofía, ahora investida con una confianza inquebrantable, dejó de ser solo una cuidadora para convertirse en una verdadera comadre, una socia en la crianza de Mateo. Juntos, crearon una nueva y única estructura familiar, una que no encajaba en ninguna caja convencional, pero que funcionaba con una armonía basada en el respeto mutuo, el dolor compartido y un amor profundo y platónico por el niño que los unía. Se convirtieron en un equipo, navegando juntos por las alegrías y los desafíos de criar a un hijo. Inspirado por la historia de Sofía y queriendo honrar de una manera significativa tanto a ella como a su difunta esposa, Javier tomó una decisión que redefiniría su legado. Creó la Fundación Alma, un nombre que unía las dos mitades de su corazón, el recuerdo de su esposa y la gratitud hacia Sofía. La misión de la fundación era doble. Por un lado, proporcionar apoyo psicológico y grupos de duelo para padres que habían perdido a sus hijos, llenando un vacío que Sofía conocía demasiado bien. Por otro, ofrecer recursos y ayuda a padres solteros en dificultades, reconociendo la lucha silenciosa de tantos hombres y mujeres que, como él, se habían encontrado solos y abrumados. La fundación se convirtió en la nueva pasión de Javier. Redujo drásticamente sus responsabilidades en su empresa, delegando el control del día a día para centrarse en lo que ahora consideraba su verdadero trabajo. Sofía, por supuesto, fue nombrada codirectora, y su experiencia de vida fue el pilar sobre el que se construyeron todos los programas. Viajaban juntos, no para cerrar tratos, sino para inaugurar centros de apoyo, para escuchar historias de dolor y de esperanza. El beneficio social fue inmenso, creando una red de compasión y ayuda que salvó a innumerables familias del aislamiento y la desesperación. La nueva filosofía de vida de Javier se solidificó. El verdadero legado de un hombre no son los edificios que construye o las empresas que funda, sino la fortaleza y la felicidad de la familia que aprende a nutrir. Descubrió una satisfacción en su trabajo filantrópico que ninguna adquisición empresarial le había proporcionado jamás. Vio que su dolor y el de Sofía podía ser alquimizado, transformado en un catalizador para el bien. Su relación con Sofía se profundizó, convirtiéndose en una amistad inquebrantable, una asociación de almas que se habían encontrado en su momento más oscuro y habían decidido caminar juntas hacia la luz. 5 años después, la escena es de una paz y una alegría serenas. En un parque bañado por el sol de Sevilla, Javier, Sofía y un Mateo de 5 años ríen mientras hacen un picnic sobre una manta. La dinámica entre ellos es natural, fácil, llena de un afecto profundo y evidente. No son una pareja en el sentido romántico, pero son, sin lugar a dudas, una familia en el sentido más verdadero de la palabra. Han reconstruido sus corazones rotos, no tratando de olvidar el pasado, sino integrándolo en un presente lleno de amor y propósito. Han demostrado que del dolor más profundo puede nacer la conexión más hermosa, y que el calor de un corazón humano puede, de hecho, convertir el suelo más frío en el más cálido de los hogares. ¿Crees que la verdadera familia es aquella que se construye sobre la base del apoyo y la curación mutua, más allá de los lazos de sangre? Deja un like si crees que el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas del universo. Suscríbete para más historias donde los corazones rotos encuentran la manera de sanar juntos. Comenta, el amor es un hogar si tú también crees que la paternidad no es un acto de proveer, sino de estar presente.